Saludos, bienvenidos a esta muestra de una unidad de la unidad curricular Lectura y Escritura 2 del inglés como lengua extranjera, perteneciente a la Escuela de Idiomas Modernos de la ULA. En esta ocasión he elegido el tema de la retórica en el aula de clases de lectura y escritura del inglés como lengua extranjera. Antes de entrar a la clase, vamos a brindar un poco de contexto. Como ya lo mencioné, el nombre de la asignatura es Lectura y Escritura del inglés, que es una asignatura del cuarto semestre de la licenciatura de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes. Asimismo, esta asignatura también lo toman las estudiantes de Educación Lenguas Modernas. Es una asignatura que tiene 6 horas académicas, lo que implica que se ve 3 veces a la semana, adicionalmente de las sesiones con la preparadora. Las materias que prelan esta asignatura son Inglés 1, Inglés 2 y Lectura y Escritura 1 del inglés. A lo largo del semestre contamos con un número de 50 estudiantes que están divididos en 2 secciones. Y la tecnología disponible que tenemos para estas clases son el videobeam y la laptop, que los da el departamento, y de ser necesario contamos con conexión a internet porque yo tengo un dispositivo de internet móvil. El modelo pedagógico que subyace en la práctica se basa en 2 preceptos teóricos bastante concretos, que son el aula de clase invertida con tecnología y las habilidades del siglo XXI. En cuanto al aula de clases invertida con tecnología en este caso, vemos que es un enfoque en el cual la enseñanza directa se traslada del aula de clases al espacio individual de cada estudiante, permitiendo así que el aula de clases se vuelva un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo en el cual el docente guía a sus estudiantes para que apliquen los conocimientos y se involucren en el proceso. Como pueden ver en el gráfico, hay un antes, un durante y un después, y se invierte el orden de clase. Entonces, en el antes tenemos que el estudiante se prepara para participar en las actividades de clase. Luego, el salón de clase se vuelve un escenario para ampliar conocimientos, proveer feedback, resolución de dudas y puesta en práctica del conocimiento. Y luego, en el después, el estudiante revisa lo aprendido y expande su conocimiento. También lo expande de forma de seguirlo aplicando con nuevos ejemplos. Llevadas al ejemplo de habilidades del siglo XXI, tenemos que el término habilidades del siglo XXI se refiere a una amplia gama de conocimientos, habilidades, hábitos de trabajo y características que se cree son de vital importancia para ser exitoso en el mundo de hoy en día, particularmente en programas académicos y campos de trabajo. La idea es que estas habilidades trasciendan el plano académico y les sirvan a los estudiantes para cualquier contexto en el que se quieran desarrollar. Vemos entonces que el modelo de habilidades del siglo XXI tiene que ver con habilidades de aprendizaje e innovación, habilidades multimedia, tecnológicas e informativas y habilidades profesionales y de vida. Ahora, pasando a la unidad en específico, tenemos los siguientes objetivos, que son definir, identificar y clasificar los diferentes elementos que forman parte de la situación de la retórica, clasificar, describir y relacionar los recursos retóricos utilizados para persuadir a la audiencia y aplicar los conocimientos del área a través de la producción de textos cortos. Ahora sí, pasamos a la clase como tal. Tomando en cuenta el modelo pedagógico que subyace esta práctica, tenemos un paso previo. Entonces, en este caso, los estudiantes visitan la plataforma en la cual está montado el curso, en este caso es el Udemy, y trabajan con el material que ahí se encuentra. El material ha sido tanto creado por mí como tomado por la red. Ejemplos de esos materiales son videos, infografías, presentaciones de PowerPoint y archivos de PDF. Al final de esos materiales se escriben preguntas que invitan a la reflexión para que los estudiantes comiencen a hacer uniones entre lo que ellos conocen y el nuevo contenido que se les está presentando. No es necesario que los estudiantes revisen absolutamente todo el contenido que se les muestra en la plataforma, porque ellos tienen un hilo conductor y con elegir al menos uno de ellos van a tener la preparación suficiente para llegar al aula de clases. Aquí tenemos un ejemplo de la plataforma y pueden ver de este lado izquierdo que están todas las unidades de clase y aquí donde dice el Writing Process es donde se encuentra alojado el contenido para esta unidad, después de hacer la discusión de lo que es la diferencia entre la escritura como proceso y la escritura como producto, se cae hacia lo que es la situación de la retórica. Entonces, una vez que estamos en el aula de clases, primero se da la bienvenida, se refrescan los conocimientos de la clase anterior a través de discusiones como grupo de clase.
En este caso, tomando el tema que tenemos, la discusión previa sería las nociones de retórica y de cómo los tres elementos de la situación de la retórica, que son autor, propósito y audiencia, todo enmarcado en un contexto, afectan la forma que escribimos. Para ayudar a refrescar estos ejemplos, se retoman los ejemplos utilizados en clase y también se hace un contraste de cómo funcionaría si se cambiara alguno de los elementos de la situación. Finalmente se muestra un video corto para dar cierre a este inicio de la clase. Aquí tenemos algunas muestras de los elementos que discutimos durante la clase estudió, por ejemplo, quién es Aristóteles, porque tomamos en cuenta su teoría, por qué se estudia la persuasión, qué es la retórica y un poco lo que es el triángulo de la retórica. En este caso ellos vienen de realizar una práctica en el que escribían una carta para solicitar dinero y cambiábamos la audiencia. Era hacia los padres, hacia el decano de la facultad y hacia un ente gubernamental. Entonces, al cambiar la audiencia, cambiaba un poco cómo debía escribirse, cuál era la terminología, el tipo de oraciones, el orden de las ideas que ellos manejaban y tenían que explicar cómo se veía plasmada la situación retórica en su ejemplo. En el desarrollo de la clase como tal, se divide al grupo de estudiantes en equipos de 4 personas. Cada equipo debe discutir preguntas generadoras, que yo como docente escribo en la pizarra, tiene que ver con recursos de la retórica, su uso y ejemplo. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son ejemplos que ellos podrían dar? ¿En dónde ven ellos que se utilizan más esos recursos? Y mientras esto sucede, que es alrededor de 20 minutos, yo procedo a visitar cada equipo para ver cómo avanzan, qué temas discuten, solventar dudas y ayudarlos a afinar ideas. Yo dejo que pasen siempre por lo menos 5 minutos antes de comenzar a recorrer los grupos para que ellos ya tengan algo de discusión adelantada. Terminado el tiempo, procedemos a discutir las preguntas como grupo, con cada equipo presentando las conclusiones a las cuales llegaron, contrastando sus ejemplos y llegando a nuevas conclusiones. Se hace una reflexión en cómo los recursos de la retórica son especialmente utilizados en la publicidad, la religión y la política, y cómo esto se puede llevar entonces a nuestro proceso de escritura. Durante todo este proceso, contamos con una presentación de PowerPoint que presenta ideas, definiciones y terminología específica del tema, junto con ejemplos en el área de publicidad que nos ayudan a contrastar. ¿Por qué del área de publicidad? Porque son ejemplos más obvios y más sencillos para ellos. Son bastante directos en cuanto a la muestra de qué recursos se está utilizando. Entonces, como para ellos es un tema desconocido, es más fácil llevarlos de esa área hacia el área de la escritura. Como docente en este caso, mi función es la de clarificar ideas, estimular el debate y guiarlo para pasar de las ideas más fáciles y generales a lo pertinente a la escritura y que así todos los estudiantes establezcan conexiones. No estoy acostumbrado a ser el centro de las clases. Siempre me gusta que los estudiantes activen esa autonomía en el aprendizaje, ese trabajo colaborativo y el pensamiento crítico y que ellos construyan. Mi rol pasa a ser más que todo de guía en este caso. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que vemos, los recursos retóricos que son ethos, pathos y logos. Tienen que ver con el carácter ético, las emociones y la lógica. Entonces eso es parte de lo que nosotros discutimos en clase y ellos a partir de eso construyen sus propios ejemplos y discutimos la teoría. Para el cierre de esta unidad en clase, hacemos un cierre en 2 partes. Primero presento a los estudiantes imágenes de campañas publicitarias para que ellos expliquen con sus propias palabras qué elementos de la retórica ven presentes en la misma y por qué. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunas de las imágenes que yo les presento a los estudiantes, por lo menos porque acá se ve que se está jugando con el pathos y las emociones y porque también se utiliza a una persona, a una celebridad para este tipo de campañas. Vemos como acá se utiliza también más bien la lógica porque se utilizan estadísticas y a la vez se utiliza un poco lo que es el carácter ético porque estamos hablando del presidente de la sociedad médica en este caso. Igual que en esta imagen estamos hablando del doctor que creó la cirugía que se está publicitando y entonces, bueno, tiene que ver con el carácter ético y persuadir a la gente de que crean en su producto. Luego, los estudiantes trabajando en los mismos equipos en los que estaban sentados deben crear un póster en el cual intentan persuadir a su audiencia para que tome conciencia con respecto a una problemática global,
académica o social que elegimos en consenso y utilizando un recurso retórico específico. Más allá de las imágenes, los estudiantes deben estar en capacidad de crear un texto corto que dé fuerza a su mensaje. Los equipos comienzan a trabajar sus ideas en el salón de clase. Fijamos una fecha para presentar los pósters y más allá de postar el producto final, deben hablar de cuál fue su proceso de elaboración, tomando en cuenta tanto la situación de la retórica como los recursos retóricos en los cuales decidieron trabajar. Aquí tenemos algunos ejemplos de un grupo que decidió hablar sobre la falta de conexión que tenemos en nuestra facultad y los problemas que eso acarreaba. Y tenemos el ejemplo de otro grupo que ellos decidieron hacer un video. No hacer un póster, sino hacer un video. En este caso ellos solicitaron permiso y pues, a ver, eso forma parte de la creatividad y de su autonomía. No tuve ningún problema con ellos y ellos decidieron crear un video en este caso. Llevándolo de nuevo al plano digital, tenemos una actividad de seguimiento para seguir poniendo en práctica y seguir llevando esta discusión de clase a lo que es la materia como tal. Entonces seleccionamos una temática como grupo y los estudiantes deciden si quieren continuar trabajando con el equipo de clase o formar un equipo nuevo. Cada equipo se le selecciona un recurso retórico y el equipo debe redactar un tema argumentativo sencillo tratando de persuadir a su audiencia para que apoye su visión sobre la temática seleccionada. En este caso, les presento unos ejemplos que trabajé con mis estudiantes. Ellos decidieron trabajar con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y aquí tenemos tres ejemplos diferentes. Este es con Pathos, este es con Ethos y este también fue con Ethos. Entonces ellos, tomando en cuenta toda la teoría perteneciente a ese recurso, tenían que crear un texto corto para tratar de persuadir a la audiencia que creyera en su causa. Ellos decidieron estar a favor. En este caso todo el salón decidió estar a favor de esta temática y bueno, ellos la afrontaron de formas específicas. Este es todo sobre esta unidad de clase. Muchas gracias por su atención y seguimos construyendo.